Hola, ¿qué tal? Y muy buen día a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del programa académico del CUSEA Dialogando con. Les comento que en esta ocasión contamos con una edición especial del programa en el marco del Día Nacional del Contador en México. Y para ello contamos con la presencia de dos académicos destacados de aquí de nuestro centro universitario, la maestra Celina Rolón Padilla, bienvenida. Maestra, ¿cómo está? Un placer. Un placer contar con su presencia. Y bueno, en nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas les damos la bienvenida. Además, contamos con la presencia de un académico destacado también, el doctor Javier Ramírez Chávez. Bienvenido, doctor. Y bueno, antes de iniciar este diálogo, permítanme compartirles una breve semblanza de nuestros invitados. La maestra Celina Rolón Padilla es maestra en impuestos. Cuenta con una especialidad en análisis de impuestos, es licenciada en contaduría pública, cuenta con un diplomado en contabilidad de costos, normas de información financiera y para la preparación de especialistas fiscales. Además es profesora de asignatura B, impartiendo clases de contabilidad general, desarrollo contable de partidas específicas y análisis contable de conceptos específicos en CUSEA desde marzo del año 2000. Además es coordinadora del diplomado de costos y expositora a nivel nacional e internacional, colaboradora en el programa Emprende Mujer de Radio Mujer, contadora independiente en las áreas financiera, contable, fiscal y administrativa. Ella nos va a estar platicando un poquito de su trayectoria. Y bueno, nuestro entrevistador el día de hoy, como mencioné, es el doctor Javier Ramírez Chávez. Él es jefe del Departamento de Contabilidad del CUSEA, además de profesor investigador. Tiene la máxima categoría de profesor titular C, es certificado por la ANFECA, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Además cuenta con perfil PROMEP, es autor y coautor de más de 10 libros en el área de contaduría. Escribió un libro sobre contabilidad general que ya lleva vendidos más de 25,000 a 30,000 ejemplares. Un placer contar con la presencia de estos distinguidos académicos. Y bueno, sin más por agregar de mi parte, cedo el uso de la voz al doctor Javier Ramírez para dar inicio a esta entrevista. Quédense pendientes de este programa, déjenos sus preguntas y las estaremos leyendo al final del diálogo. Gracias y bienvenidos. Bien, pues muchísimas gracias. La presentación de la maestra Cecilia Rolón, su servidor Javier Ramírez como entrevistador. Es un gusto hoy en día, con el uso de la tecnología, poder llegar a los lugares más remotos. Podemos entender y saber que esta transmisión la están recibiendo personas del área de CUSEA, de otros centros universitarios y también de la iniciativa privada y del sector público. Es un agrado poder tomar en cuenta lo que es la licenciatura en Contaduría Pública y poder externar lo que la entrevistada hoy nos podrá comentar. Maestra Cecilia, pues de antemano, bienvenida y muchísimas gracias por todo su apoyo y el entusiasmo que nos genera. La pregunta que podríamos lanzar y preguntar a ustedes, sabemos que cuando el alumno del bachillerato está a punto de decidir la carrera, pues llega a tener unas incertidumbres o alternativas. Y ahí la pregunta, ¿alguna situación en especial por lo que decidió por contaduría o existía de manera previa algunas otras alternativas? Sería la primera pregunta en cuanto a su persona. Muy bien, primero un placer, doctor Javier Ramírez, de compartir este espacio con usted. Bueno, en realidad, en mi caso, hablando específicamente en mi caso, sí estudié la carrera de contaduría en sustitución ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenía otras alternativas que a mi gusto y parecer, pues eran, en ese tiempo, pues digamos que eran mejor, ¿no? Pero como dicen por ahí, no existen las casualidades. Entré a la carrera de contaduría y la pasión por esta se dio en el transcurso, se fue dando en el transcurso del desarrollo de la carrera, de la evolución de la carrera, del trabajo, etcétera. Entonces, creo que realmente no me equivoqué y estoy en el lugar preciso. Muy bien. ¿Alguna experiencia dentro de ese
periodo de estudiantil en cuanto a compañeros, trabajos, maestro, algo que haya dejado huella en ese proceso de capacitación? Sí, realmente como yo entré a la carrera sin los conocimientos previos que muchos de mis compañeros sí tenían, porque sabemos que muchos de los estudiantes que entran a la carrera de contaduría pues ya traen una preparación previa, por lo menos de saber qué es la contabilidad. Entonces me costó muchísimo trabajo entender y tuve por ahí una situación con un profesor en segundo semestre en que fue cuando yo decidí que era lo mío, que me costó muchísimo trabajo entenderlo, que sufrí, que lloré y bueno, ¿no? Pero que realmente me dio como que la base y los conocimientos del entendimiento y de ese entendimiento que con el transcurso del tiempo se fue puliendo y que ahora yo trato de transmitirlo a los alumnos, de que ellos entiendan como yo lo entendí en aquella ocasión, ¿no? Y creo que eso fue determinante para poder decidir si seguía o no, porque creo que como muchos estudiantes nos vemos en la disyuntiva, quienes no elegimos por vocación o por un conocimiento previo, nos vemos en la disyuntiva de seguir o no seguir. Entonces creo que eso fue el detonante, vaya, ¿no? Y posteriormente, pues obviamente el trabajo, porque sí me incorporé al terreno laboral, a una edad, digamos, temprana, estaba yo en segundo semestre cuando empecé a trabajar, entonces fue algo como que ya me dio la pauta de que sí estaba en el lugar correcto. Bien. Y como maestra son dos preguntas a la vez. Una es donde exista algún alumno en la materia de contabilidad general que decida o se acerque con usted diciéndole que es posible que deje la carrera de contaduría y si lo rescata o se convence de otra carrera. Y la otra alternativa, la contraria, algún alumno que haya sido de contabilidad general y que fuera a otra carrera y que lo haya apasionado tanto que decida mejor cambiar de la carrera que estuviera estudiando a la carrera de contaduría. Sí, maestro, creo que en el caminar pues de esta profesión me he encontrado con diferentes situaciones. Precisamente hace una semana que estábamos ya en evaluación en los últimos temas, se me acerca una jovencita que ha sido mi alumna en primer semestre y en segundo semestre. Y pues obviamente uno los identifica, ¿no? Entonces me dice, maestra, quiero presentarle mi trabajo, pero quiero hacerle una pregunta. Sí, dime. Es que no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. No sé si quiero ser contador o no quiero ser contador. Entonces, pues bueno, sí nos enfrentamos a esa disyuntiva y entonces yo empiezo a platicarle mi experiencia y aparte a darle el ánimo. ¿Sabes qué? Vas muy bien. Creo que vamos, si ya entendiste esto y esto, creo que estás en el camino correcto. Obviamente que es un camino todavía muy, muy largo por recorrer, pero creo yo que desde mi punto de vista vamos bien. Ay, qué bueno, maestra, porque eso significa que entonces sí me voy a quedar en la carrera. Está también en segundo semestre, terminando el segundo semestre y fue como el también determinante, ¿no?, para ella. Otras que se nos han presentado, bueno, que se me han presentado es el hecho de alumnos que entran cursando una carrera que no es la de contaduría, que es, por ejemplo, administración financiera, recursos humanos, cualquiera de las otras carreras, y resulta que se apasionan tanto de la contabilidad cuando llegan a entenderle, porque sí es muy difícil que al principio lo entiendan, pero cuando llegan a entenderla se apasionan tanto de la contabilidad que luego los vuelvo a ver en siguientes semestres. Es que, ¿sabe qué, maestra? Me gustó tanto la materia que decidí cambiarme de carrera. Y eso creo que es algo muy, muy gratificante para nosotros los profesores, en el sentido de que creas esa inquietud, siembras esa semillita en el estudiante. Bien, pues diríamos, complemento de un buen apoyo y una buena asesoría en su momento con algún alumno, y de ahí que tomamos el rol de ser tutores. Así Y es. qué bueno cuando tenemos la oportunidad y les brindamos la confianza para que nos cuestionen
y el rescatarlos, ¿verdad? De cómo llevar a cabo una mejor decisión y es trascendental para su vida. La carrera de Contaduría Pública tiene una peculiaridad, no ha cambiado casi de nombre. Anteriormente nomás se llamaba Contador Público Auditor, posteriormente licenciado en Contaduría Pública y hoy en día sigue siendo licenciado en Contaduría Pública. Y hay materias que han emergido nuevas con unos nombres atractivos y el mismo nombre llama la atención comercialmente a poder cursar esa carrera. Pero, ¿qué nos pudiera decir usted referente a qué evolución ha tenido la carrera de Contaduría Pública de hace 10 años a la fecha o de hace 30 años a la fecha? Porque posiblemente algunas personas que nos pudieran escuchar, que tuvieran una idea diferente de la carrera de Contaduría y que pudieran pensar que es una carrera monótona, trillada, repetitiva y que no tiene ninguna evolución. Bueno, definitivamente, pues en los últimos 30 años hemos tenido una evolución, digamos, un giro total, ¿no? Recuerdo cuando en mis inicios yo empecé a trabajar en un despacho contable, pues me tocaba trabajar con lápiz y hacer, bueno, los que sabemos hacer pólizas, pasar todo de manera manual. Había una computadora en el despacho donde yo trabajaba, pero era como un ente raro, ¿no? Ver ahí esa máquina, hasta miedo nos daba, ¿no? Entonces, bueno, la evolución se fue dando. En la parte tributaria, pues todos trabajábamos a nivel de máquina de escribir, llenar declaraciones, hacer papeles de trabajo y presentar todo, trasladarnos a las oficinas o al banco, si había que pagar, a ir a pagar las declaraciones o trasladarnos a las oficinas correspondientes a efectuar la presentación de las declaraciones. Me tocó el auge del Internet, cuando empezó a darse este cambio en las actividades tributarias. Yo estaba estudiando la maestría en ese tiempo y pues era algo como muy relevante el hecho de que alguien tuviese internet en casa, ¿no? Incluso para hacer tareas, pues nos dio un plus a los que teníamos esa posibilidad de acceder a esta herramienta, pues era un plus en nuestro ejercicio profesional, en nuestro estudio. Entonces, pues realmente la evolución ha sido total. En el día de hoy, en estos tiempos, pues no podemos imaginar hacer una contabilidad o hacer un trabajo contable sin el auxilio o sin la herramienta que nos proporciona el tener un software especializado. Es imposible pensar que lo pudiéramos hacer de otra manera. Entonces el cambio ha sido muy drástico y en estos últimos años, de hecho, mucho más. A raíz de la pandemia, creo yo que nosotros los contadores pues tuvimos que salir a flote en tratar de acercarnos al cliente, buscar las formas de acercarnos al cliente usando la tecnología. Como no podíamos verlos directamente, no podíamos hacer reuniones presenciales, pues ¿qué fue lo que hicimos? Pues hacer uso de la tecnología para poder hacer llegar nuestras opiniones, nuestros conocimientos con los clientes y empezamos a utilizar las videollamadas. Entonces creo que ahorita el uso de plataformas tecnológicas es el común denominador del día de hoy. No solo para la contaduría, sino pues para cualquier ejercicio de cualquier profesión. Pues la verdad que esa parte tecnológica nos ha llevado de la mano de una manera galopante a tener que aplicar todo lo que corresponde a nuestra carrera y no es exclusivamente la parte contable, sino la parte administrativa, la parte operativa, la parte comercial, que de ahí emanan todos los movimientos y asientos para ser plasmados en la contabilidad y poder reflejar en los estados financieros las repercusiones que tengan estas operaciones y que al final de cuentas, sobre todo, que nos sirva para la mejor toma de decisiones. Y la toma de decisiones se va a evaluar precisamente con los resultados que se tuvieran. En lo que corresponde la parte evolutiva, a finales de los años 70, había un Instituto Mexicano de Contadores Públicos que era el amo y señor del quehacer de los contadores a nivel México. Posteriormente se vino y se concretó la constitución, en este caso del CINIF, que en su momento era el Consejo Mexicano de Investigación y Desarrollo para las Normas de Información Financiera, hoy nada más conocido como Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera.
Nos comenta en base a qué está soportado este consejo, cómo lleva a cabo lo que hoy conocemos como normas y adicionalmente como postulados, cuando anteriormente todo lo manejaba el Instituto Mexicano y el Instituto Mexicano lo hacía a través de boletines para llevarnos a cabo el cómo debía ser el quehacer de los contadores. Sí, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera nació en el año del 2004, se constituyó en 2004. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, este organismo está constituido por diferentes instituciones, tanto del sector público como del sector privado, que como consecuencia de la globalización, pues tuvo que tomar estos principios que, como dice usted, que el amo y señor tenía a bien tener, que eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, entraron en un proceso de auscultación y se convirtieron o emitieron, este consejo emitió lo que hoy conocemos como normas de información financiera, que fueron emitidas en el año del 2006. Algunas normas todavía quedaron, en auscultación constante, y aún todavía hay algunas que son boletines que todavía no han sufrido ninguna modificación. Todos los que ya fueron revisadas se consideran ahora como normas de información financiera. Creo que en el ejercicio de la contabilidad, yo les he comentado mucho a mis alumnos que lo básico del quehacer contable está precisamente en los postulados de contabilidad, en la contabilidad, independientemente de la parte tributaria, de la parte de las finanzas, de la parte de los recursos humanos, etcétera, ¿no? Todo emana de la contabilidad. Entonces, el ejercicio del CINIF, pues creo que ha sido muy interesante durante todos estos años. El trabajo es constante, todos los meses están trabajando en las nuevas formas para adecuarnos pues a esa globalización que ya tenemos, ¿no? Que ya no es como decir que es a futuro, ¿no? Ya la globalización existe en el ejercicio de la contabilidad. Comentamos y escuchamos que ya los principios quedaron fuera y que hoy en día son los postulados. Y remitiéndonos a la lengua española, pues resulta que postulado es un principio, significa que es un sinónimo. Entonces significa que cuando manejaba, en este caso, el territorio mexicano, los principios, hoy llamados postulados, pues estamos hablando de sinónimos al final de cuentas. O sea, no es que estuviéramos apartados de lo que se manejara a nivel internacional. Y lo interesante, importante, que en lugar de que fuera nada más el Instituto Mexicano, como atinadamente decía usted, pues hoy en día ese CINIF está constituido y está formado también donde hay una silla específicamente para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, uno también para lo que es la Asociación Mexicana de los Bancos Mexicanos, de lo que son las mujeres emprendedoras, lo que es ANFECA, Asociación Nacional de Facultades Escuelas de Comercio y Administración, lo que correspondería también a la parte financiera, a la parte de seguros, a la parte de fianzas. Y también en este caso está una silla también destinada para lo que es la función pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, en lugar de hoy en día emanar algún postulado o alguna norma y que para algún sector le fuera inconveniente, pues hoy en día se discuten en ese seno del Consejo Mexicano. Se comenta y se dice que el 2023 ya está a un 90% de probabilidades que se abandonen las normas de información financiera y se adopten las normas internacionales de contabilidad. ¿Qué significará esto? ¿Algún cambio muy fuerte o es una adecuación nada más de los mismos? ¿O qué nos esperaría en la vida profesional? Pues yo creo que es una adecuación de las mismas normas. ¿Por qué? Porque podemos nosotros, cada vez que nosotros ponemos en práctica una norma de información financiera, siempre revisamos que tenga convergencia con la norma internacional. Entonces, dada la globalización, pues sí vamos a tener que tomar y adoptar los preceptos de las normas internacionales de información financiera, que en realidad están muy en convergencia con estas normas nacionales, que ya en muchos países las estamos utilizando. Bien, pues para algunos de las personas que estén conectadas, los términos de normas, postulados, la parte internacional, etcétera, pudieran ser posiblemente confusas.
lo que hablaremos de manera sencilla es decir, cuáles son los protocolos a seguir para que los contadores y los usuarios de la contabilidad a nivel general pues tengan el mismo panorama y la misma situación para que no haya situaciones tácitamente muy particulares. Y en lo que corresponde al Tratado de Libre Comercio, es grato poder comentar que algún contador egresado de alguna escuela pública o privada del territorio mexicano, dado el Tratado de Libre Comercio, que no es el único tratado, tenemos cerca de 50 tratados con otros países. En el caso de Estados Unidos y Canadá, hay el convenio que se puede trabajar a nivel mexicano en Estados Unidos o a nivel mexicano en Canadá y viceversa también. Algún egresado de la carrera de Contaduría Pública de Estados Unidos pudiera ejercer en Estados Unidos, en México o en Canadá, y la misma situación uno que egresara de la carrera de Contaduría en el país de Canadá. ¿Esto qué significa entonces? Que vale la pena que los contadores y aquellos que están en el proceso de capacitación pongan mucha atención, porque las oportunidades están ahí a nivel global y nos daría la oportunidad de poder ser competitivos. Situación contraria, si al contrario no llevásemos a cabo ese estudio y ese entendimiento, pues dejaríamos un mercado y un nicho totalmente extranjeros para que llegaran empresas extranjeras y se trajeran a contadores en lugar de tomar contadores egresados de aquí del territorio mexicano. Entonces, la verdad que es interesante. En lo que es su vida profesional, ¿cuál es, además pueden ser muchos, pero los que usted quiera comentar, algún reto en su vida profesional que ha dicho, no, este fue un reto y afortunadamente salimos adelante, esa expertise, esa experiencia que llegó a tener, y cuáles fueron las características de ese mismo reto? Bueno, creo que el principal reto al que nos hemos enfrentado, al que me he enfrentado, es a crear esa cadena de valor en el servicio que prestamos, a generar esa certidumbre o esa conciencia tributaria en nuestros clientes, y con ello, pues la tranquilidad de saber que están tributando perfectamente y que no van a tener problemas con la autoridad. Ahorita es como que, ¿por qué? Porque nunca falta quien llegue y les diga, oye, ¿sabes qué? Fíjate que podemos meter esto, podemos hacer aquello. Entonces, realmente este tipo de situaciones que puedan llevar a un acto de corrupción es lo que nos toca como contadores, principalmente tener que aconsejar a nuestros clientes de del peligro que implica hacer ese tipo de situaciones y de que tengan la certidumbre de que el trabajo se está haciendo bien. Eso creo yo que ha sido el principal reto al que nos hemos enfrentado, sobre todo en estos últimos años. Entonces, pudiéramos decir que la parte del concepto de ética, esa buena cultura, ese buen quehacer, ese civismo, es algo sobresaliente, no exclusivo de algunas otras carreras, sino creo que es de todas las carreras y de todo el quehacer. Ya sea que trabajemos de manera privada o pública, esa parte de ética debe sobresalir. Entonces entendemos que dentro del camino, el quehacer, pues vamos a encontrarnos de todo tipo de personas. Aquí lo interesante como reto entonces es convencer qué es lo que quiere el contribuyente, qué quiere el cliente de parte del servicio del contador, y habrá contadores que se presten también a diferentes condiciones, y ahí sería la parte relevante. Entonces, un país que se siga manejando con condiciones de no apropiadas actitudes, pues creo que no nos llevaría a un feliz término como nación. Si somos un país que empecemos a realizar esa cultura y ese buen quehacer de todas las actividades que nos correspondan hacer cada uno de nosotros, pues creo que llevaríamos a un país a mucho mejor término, ¿no? Y ahí lo podemos ver en seguridad, educación, capacitación, servicio, y sobre todo aquello, el poder tener esa actitud, adicionalmente de la aptitud de que pudiéramos ejercer las profesiones, entre ellos la de contaduría. Muy bien. ¿Y cuáles son sus satisfacciones más fuertes que haya tenido en su vida profesional, entre tantas también? Pues como dice, ya a través de algunos años, pero no son muchos todavía, Sí. es joven usted, de cómo poder decir y presumir, esto lo he logrado, esto lo he llevado a cabo, y la verdad que es una satisfacción personal como contadora. Bueno, yo creo que nunca se termina de aprender, ¿no? Siempre es tratar de seguir adelante, buscar el siguiente peldaño, pero voy a comentarle algo que de lo que yo siento, sí lo siento como un logro, es que en el ejercicio de la profesión, en el camino de la profesión, encontrarme con alumnos que están posicionados en empresas grandes, que tienen trabajos muy buenos, y que al final de cuentas
me hacen sentir que esa semillita que una vez ayudamos a sembrar, porque pues no es nada más lo nuestro, ¿no? Sino pues es todo un panorama. Creo que para mí esa es la mejor satisfacción, me he encontrado en conferencias con exalumnos, me los he encontrado en auditoría, en auditoría en las autoridades, me los he encontrado como contralores, como directores de empresas, como contadores, e inclusive algunos de ellos me han invitado a participar con ellos en el trabajo. Se han convertido en nuestros clientes y eso para mí, dentro de todo este quehacer evolutivo de la contabilidad, para mí es la mejor satisfacción que he tenido hasta el día de hoy. Pues la verdad que es un gusto que en el quehacer, en el camino, en este andar, llegar a encontrarse gente, colega, que de algún momento llegamos a ser sus profesores y que nos identifiquen como maestro, como profesor y que nos reconozcan esa parte que llevamos a cabo, creo que es satisfactorio. Diríamos ahora sí somos como los artistas, ¿verdad? El aplauso es el que más nos complace. ¿Quieres decir algo, maestra? Sí, así es. Creo que el hecho de ser docente, que pues también es un trabajo, también se dio por mera casualidad, pero creo que para ejercer esta profesión o este trabajo de docencia, pues también se ocupa esa vocación, ¿no? Y para mí, le digo, en el desarrollo profesional, creo que esta parte de la docencia es la que más satisfacciones me ha dado. Bien. Así como comentaba que se ha encontrado en este andar de la vida profesional a contadores, contralores, ¿cuáles sectores pudieran ser los más factibles para poder desarrollarnos como contadores? Como para tener un panorama mucho más grande y que en ocasiones nosotros mismos nos dedicamos a seccionar mucho, como que nada más nos dedicáramos a la parte de impuestos. No significa que la parte de impuestos no sea importante, sí la es, pero hay una apertura muy grande, ¿no? O sea, ¿como qué sectores se ven beneficiados y dónde se puede insertar precisamente el quehacer de contadores? Bueno, como contadores, como profesionales de la contaduría, tenemos una gama de posibilidades inmensa. Podemos trabajar tanto en el sector público como en el privado. Hablamos hace un momento de contralores, directores de empresas. Podemos trabajar en el sector financiero mexicano, como son bancos, casas de bolsa, arrendadoras financieras. En la parte agropecuaria, en la parte del campo también tenemos un gran campo de acción, en la parte de las actividades primarias, en la política también, en el sector público como contabilidad gubernamental. Creo que en todas las actividades que existan transacciones que se hagan, ahí podemos trabajar. Entonces, nuestro abanico de posibilidades es inmenso. Es muchísimo, gracias a que nuestra preparación nos lleva a cualquiera de estos sectores. Pues diríamos también en el caso de asociaciones religiosas, también requieren la actividad de un contador. Así como mencionaba la parte del sector primario, pues hablamos también de minerías, hablamos de agriculturas, ganaderías. Hoy en día los famosos berries en la zona del estado de Jalisco y algunos estados, colindantes aquí al estado de Jalisco, pues hay esto y nos hemos constituido ya como un país exportador precisamente de la parte agropecuaria y satisfacemos este tipo de alimentación tanto a nivel de ser humano como en ocasiones también de animales. Bien, entonces, eso nos da esa gran ventaja. Y hoy en día se comenta y se dice y empieza a llegar ese tipo de información donde a pesar de ya ser contadores, ejercer la profesión, estar titulados, tener una cédula profesional, hoy en día ya nos viene una obligación también para los contadores y otras 4 profesiones en el estado de Jalisco en lo correspondiente a la certificación profesional. ¿Nos gusta comentar algo referente a esto? Sí, para el año del 2023 tendremos la obligación, los contadores y otras carreras, tenemos la obligación de certificarnos y esta certificación tendrá que renovarse cada 5 años. Es decir,
que debemos de tener los conocimientos necesarios que nos dé esta certificación para estar inmersos en el ámbito laboral. Esta certificación realmente no tendrá un gran costo, será creo que de 300 y tantos pesos, que es pero algo interesante es que esta certificación solo obligaría en el 2023 al estado de Jalisco. Solo en el estado de Jalisco será obligatoria, en las demás entidades del país no. ¿A qué nos obliga esto? Pues a estar preparados, a tener todos esos conocimientos. Los colegios de contadores pues serán los encargados a lo mejor de elaborar los cursos, incluso de aplicar el examen. El examen se hace a través de Ceneval. Entonces, Ceneval es el Centro Nacional de Evaluación, que es quien nos otorgará la certificación. Y esta certificación tendrá que renovarse cada 5 años. Bien, entonces entendemos que las instituciones se acreditan. Así es. Y las profesiones y las personas individuales se certifican, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que haya un egresado de más de 10 años de ejercer la profesión y que a su vez tenga como característica ser muy especializado en un área. Pero si está en el territorio del estado de Jalisco y desea seguir ejerciendo, va a tener la obligación de estar certificado, y este certificado no nomás va a ser en el área donde él sea especializante o especializado, sino debe ser en todas las áreas de lo que corresponde a la contaduría. Entonces, significa que el estudio no termina con el hecho de abandonar las aulas, ¿verdad? Hay que seguir. Sí, adelante, maestra. Sí, de hecho, me preguntaba un alumno que recién sale, que ahora qué sigue, que ya terminó la carrera, entonces dice, pareciera que pues ya terminando la carrera voy a tener el mejor trabajo, voy a tener todas las posibilidades. Las posibilidades existen, pero en realidad el camino apenas empieza, ¿no? El camino apenas empieza, ya cumpliste con tus créditos, ya obtuviste tu certificado, vamos, de licenciatura, te falta aprobar el examen de Ceneval, que desde el 2014 ahora es un requisito para poder titularte, ¿no? Te puedes titular por cualquier otra opción, pero invariablemente hay que hacer el examen Ceneval. Entonces, debe de haber una uniformidad en los conocimientos. Entonces, pues realmente empieza el camino del estudio, es el Ceneval, es la titulación, es la cédula profesional. Si pretendes trabajar en Jalisco, entonces va a ser la certificación, la cédula estatal, porque recordemos que como requisito para obtener la cédula estatal, pues ahora vamos a tener que tener esa certificación de la que hablábamos, que será obligatoria en el 2023. Pues eso garantiza entonces a los que solicitan los servicios profesionales de un contador o contadora que tengan la certeza y la seguridad de que están contratando precisamente a una persona que se encuentra actualizada. Y eso daría pues un mejor expertise y una seguridad que los servicios que se presten sean los apropiados. Adicionalmente, como contadores y aún certificados, existen algunas especialidades, existen diplomados, existen posgrados, que sea importante que los contadores y algunos no contadores también tomasen este tipo de estudios adicionales. Sí, por supuesto, existen, obviamente después de la carrera pues no termina ahí el camino, como lo comentamos, entonces los estudiantes pueden seguirse preparando haciendo diplomados en costos, en impuestos, en recursos humanos, en cualquier ámbito del área económico-administrativa. Adicionalmente pues están las maestrías, que también es una parte muy importante del quehacer contable, que nos da, pues, como comentaba usted, esa expertise de grado para poder ofrecerles a nuestros clientes y al público en general, ¿no? Entonces, no, apenas el camino empieza realmente. Y pues ya escuchamos también algún día ya gente que ya tiene algunos años de egresados, que aparte de la maestría y la especialidad ya entraron a un doctorado y en algunos casos hasta un postdoctorado. Entonces, es interesante
que la capacitación debe ser de manera continua y el hecho de ejercer la profesión nos pone en retos que en ocasiones no tenemos la solución de manera inmediata y pues tenemos que localizar la información que se corresponde para llevar a cabo. ¿Qué debiéramos recomendarle a personas que están estudiando la carrera de contaduría o que acaban de concluir la carrera de contaduría o que están en espera de adicionalmente tomar otro estudio para fortalecer precisamente esa carrera de contaduría? Hablamos en la parte de idiomas y hablamos también en la parte de sistemas. Tiene la palabra, maestra. Sí, así es. Creo que el futuro inmediato, pues ya vamos a trabajar, ya no vamos a pensar, por ejemplo, en capturar, sino que simplemente en revisar, analizar. Entonces, pues vamos a tener que evolucionar. Entonces, ¿qué le diríamos al egresado, al recién egresado? Bueno, que adquiera todas estas herramientas, las habilidades necesarias para poder utilizar todas estas herramientas. Adicionalmente, la mayoría de las carreras tienen ya como dentro de su preparación, tienen el estudio del idioma inglés. Entonces, pues prácticamente los jóvenes de hoy ya salen con esta habilidad, ¿no? Entonces, pero sí sería quizá necesario que se les aconseje o que puedan ellos adquirir el otro idioma, estudiar otro idioma. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de una globalización, ya no solamente vamos a presentar estados financieros en inglés, estamos abiertos a toda una globalización que existe ya en todo el mundo. Ya vuelvo a repetir, con el uso de las tecnologías, pues las distancias se han anulado, ¿no? Podemos tener una conferencia el día de hoy en el otro lado del mundo sin ningún problema, ¿no? Entonces creo yo que aparte de aprender todas las habilidades tecnológicas, hay que adaptarse a ellas, innovar en el sentido de que la carrera se va a ir desarrollando de otra manera, no solamente haciendo impuestos, no solamente haciendo contabilidad, sino que nos vamos a convertir en un consejero de los accionistas, de quienes toman las decisiones, de ayudar a esa toma de decisiones. Entonces creo que por ahí es por donde habría que orientar al estudiante o al recién egresado. Y adicionalmente a ello, ¿cuál sería una toma de decisiones de manera apropiada para yo, siendo estudiante de primero, segundo, tercero de la carrera, y que tuviera en mente irme de intercambio a otro país y que ese país fuera Europa y que no fuera un país donde el idioma fuera el español? Ahí que debiera yo de preparar para que, estando en cuarto, quinto, sexto semestre, pues fuera un buen candidato para irme de intercambio y ya fuera un semestre o un año. ¿Qué sería lo importante para prepararte de manera previa? Pues principalmente el idioma y tener la visión de a qué país quiero ir y por qué, ¿no? Y si es un país que no tenga el idioma ni el español ni el inglés, pues tratar de por lo menos estudiar lo básico para poderme desenvolver allá. Pues comentan y dicen, dada la cercanía de los países en Europa, muchos estudiantes de la carrera de contaduría o del área administrativa tienen el manejo del idioma nativo y adicionalmente 3 o 4 idiomas adicionales, dada la cercanía con otros países y otros idiomas. Y aquí en México pues nos hemos dado la tarea mucho de orientar nada más a la parte de inglés. Se comenta que en el caso de China hay alumnos que están ahorita cursando el tercer año de primaria apenas y ya lo están capacitando en el idioma español porque quieren que eso sean un posible sector que vaya a ser competitivo y que vaya a territorios donde precisamente el idioma sea el español. A otros los tienen, también en esa etapa de tercero de primaria, los tienen estudiando alemán porque también quieren que ese grupo, sector, se vaya dirigiendo a esta parte de Alemania y de una manera de capacitación. Comentan y dicen que a los 6 años de edad de un individuo es la época más factible de poder captar un idioma y hacerlo suyo, ¿no? Es pensar y hablar y actuar con el idioma que se tiene y no en ocasiones el querer traducir el idioma materno que tenemos al idioma extranjero que estamos queriendo estudiar. Y en la parte de sistemas, ¿qué es lo que les recomendaríamos a los jóvenes para llevar a cabo la mejor competencia?
Sí, realmente en la parte de sistemas también los desarrolladores de software han hecho un gran trabajo y hoy por hoy tenemos a la mano un sinfín de sistemas que podemos utilizar de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Hay empresas pequeñas que pueden trabajar con sistemas muy sencillos, pero tenemos también las grandes organizaciones que debemos de trabajar a partir de un ERP, que es un administrador de recursos que va por áreas. Entonces, como comentaba hace un rato, la labor del contador pues va a ir cambiando, tiene que ir evolucionando para adaptarse a esas nuevas circunstancias. A los jóvenes pues decirles que no dejar de lado la parte del análisis, porque cuando ellos entran a trabajar, luego comentan, es que el sistema me hace todo, es que el sistema me ayuda y yo no tengo nada que hacer más que darle siguiente, siguiente. Entonces, realmente, pues lo que debemos de hacer en esa parte de sistema, sí, orientarlos, aconsejarles que se capaciten en cualquiera de los sistemas, que no se cierren a un solo sistema, que hay muchísimos sistemas y plataformas tecnológicas, pero que no dejen de lado esa visión contable, ¿no? Esa parte del análisis y de los resultados de la toma de decisiones. Bien, entonces significaría que ya la labor de contador ya no es exclusivamente del famoso cargo y el abono, una captura o una elaboración de un documento contable como una póliza, sino ya la automatización y los efectos y repercusiones que tenga sobre las mismas operaciones de la empresa. Y si yo estoy viendo que las ventas se están incrementando, pues voy a ver qué gastos se van a incrementar en esa proporción y qué gastos van a permanecer fijos y que eso me van a arrojar, por lo tanto, una mejor utilidad. Y en el caso de lo contrario, que están cayendo o están decreciendo el importe de los ingresos y por lo tanto entonces vamos a empezar a perder una parte de utilidades y el riesgo de estar en un sector de pérdidas en lugar de estar en un sector de utilidades, ¿no? Como desafortunadamente, motivo de la pandemia, muchos sectores se vieron en esta situación y muy pocos sectores se vieron beneficiados precisamente con la pandemia, porque no fue malo para todos ni tampoco fue bueno para todos. Hubo quienes se favorecieron y hubo quienes lamentablemente llegaron al grado hasta de cerrar el ente económico. Bien, en la parte de auditoría o en la parte de finanzas o en la parte de costos, ¿cuál es la parte importante para especializarnos en estas tres áreas? Bueno, yo creo que las tres son muy, muy importantes. Cualquiera que se elija es muy viable. Ahora en los negocios, en las altas negociaciones, los consejos de administración inclusive se auxilian de un comité de auditoría, puesto que es es el organismo capacitado para poder dar una opinión y para poder detectar riesgos. Ahora en la actualidad, pues, más que el quehacer contable, también tenemos un área de oportunidad en la detección de riesgos, hablando del lavado de dinero, hablando de la elaboración de simulación de operaciones. Entonces, realmente la parte, creo yo, de la auditoría también es muy, muy importante establecer comités de auditoría en las empresas. Las partes de las finanzas y costos, creo que cualquiera de las dos áreas son muy, muy buenas y como lo comentábamos, tenemos todo un abanico de posibilidades en cualquiera que nos especialicemos. Está muy bien el quehacer contable. Pues hablamos entonces que lo que es la auditoría es un proceso de revisión y una validación de las cosas que se están realizando que estén bien o las observaciones de aquello que no esté de manera correcta o apropiada y donde existan realmente esos riesgos, como se comenta, ¿de acuerdo? Y para efectos de negocios o para efectos de prestar servicios, pues la parte de costos nos da una pauta de decir qué tan costeable o incosteable es aquella operación que estamos manejando. Y en la parte financiera, pues las repercusiones de la parte económica, ¿no? Así como detectar una buena liquidez, una solvencia, en lo que corresponde también un muafida, que es una determinación de una utilidad antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos y financieros. Entonces, hay muchas herramientas que como contador debemos de llevar a cabo. Escuchamos en el caso del área médica que hoy en día y ya algunos años atrás
ya se hace alguna operación o cirugía a través de plotter, donde yo estoy manipulando un equipo, tengo al paciente y dicen que son operaciones menos invasivas, porque es la manera de llevarlo de manera mecánica o automatizada. Y hoy en día esa parte ya se está haciendo también vía remota, donde podemos estar el médico a través de un equipo y el paciente en otra distancia totalmente separada de donde se encuentra el médico, está llevando ese tipo de operaciones. En el área contable ya se mencionó algo, pero me gustaría ser más enfáticos. O sea, ¿qué está pasando con esa parte robótica y con ese tipo de operaciones? En este caso estaríamos hablando, tengo una parte productiva y esta parte productiva está desarrollando a través de robots las operaciones en un 90% y solamente el 10% hay una intervención más directa de la mano del hombre. Pero es una optimización esa parte robótica. ¿Cómo se ha venido dando de manera automatizada las operaciones del contador, que tiene como beneficio menos la intervención de la mano del hombre como contador y que los procesos operativos nos den esa automatización? Sí, así es. La utilización de robots se ha implementado ya en estos días. De hecho, la autoridad nos hace revisiones a través de un robot. Que bueno, obviamente está totalmente automatizado y nosotros debemos de cualquier forma rebatir, ¿no? esa situación. ¿Por qué? Pues porque realmente no es infalible, obviamente, ¿no? O sea, está hecho a partir esas revisiones están hechas a partir de la elaboración de documentos de los FDIs, entonces tiene errores, obviamente, ¿no? Entonces, en el ámbito de la contabilidad, del quehacer contable, también ya algunos de las herramientas que utilizamos están robotizadas al grado de que solamente a partir de la lectura de un archivo se puede hacer la contabilidad. Pero lo comentaba, realmente lo que nos toca a nosotros es crear esa capacidad de análisis, esa capacidad de poder apoyar, de poder aconsejar y de establecer filtros y cruces para nosotros poder saber si la información está correcta. Pero realmente pues ya en el futuro inmediato pues vamos a trabajar de manera totalmente automatizada. Con las palabras que escucho de usted, entonces quisiera pensar en la parte culinaria. El contador se va a convertir como una persona que va a degustar la comida para ver si está de manera apropiada de cómo debiera estarse elaborando. Me llama la atención que menciona que la parte hacendaria ya está a través de un robot, y este robot entonces mencionó también el acrónimo de CINIF, perdón, de CFDI. Nos comenta, por favor, qué es CFDI para algunas personas que nos estuvieran escuchando. Sí. El CFDI es la representación impresa de un archivo XML que son todas lo que sustenta las operaciones en una entidad. Hablamos de compras, ventas, ¿sí? Lo que conocíamos como facturas, notas de crédito, recibos de nómina, todos están ya de manera automatizada y tienen ciertas características que nos van a que llevan a la autoridad a fiscalizarnos, sobre todo a eso, a fiscalizarnos. Entonces, pareciera hoy en día, doctor, pareciera que quien está dedicado o quien se encargue en las instituciones de elaborar estos CFDI debería de tener los conocimientos adecuados para no cometer errores, porque muchos en base a la elaboración incorrecta de este tipo de documentos nos han llevado a tener que presentar aclaraciones a las autoridades. ¿Por qué? Pues porque, como lo comento, se trabaja a partir de un robot que pues obviamente lo único que hace es revisar las características por los que ya está configurado y entonces dice, ¿te equivocaste? O bueno, me tienes que aclarar por qué estás declarando tal situación si la realidad de tus documentos es diferente. Entonces, pues estamos ahorita inmersos en este quehacer de estar haciéndole aclaraciones a la autoridad por el mal uso o digamos la forma incorrecta de hacer estos CFDI
estos documentos. Entonces nos lleva a la reflexión siguiente que escuchamos de algunas personas que representan la autoridad, que hoy en día ya no se requiere de un contador. Entonces ahora lo que entiendo que se requiere de más de un contador, ¿no? Sí, así es, precisamente la autoridad. En muchos foros hemos escuchado, o inclusive en videos que tiene la autoridad, en publicaciones, pues que realmente ya no van a ocupar un contador. ¿Por qué? Las entidades ya no van a ocupar un contador porque de la lectura, volvemos a lo mismo, de la lectura del CFDI que se elabore, la autoridad va a tener todos los conocimientos de las operaciones que se hacen. Inclusive ya lo estamos viviendo. Recuerdo que en una ocasión platicando con usted, comentaba que iba a llegar el día en que la autoridad me iba a decir, tu cálculo de impuestos ya está elaborado y me debes X cantidad. Efectivamente, ese día ya llegó, ¿no? Pero pues todavía tenemos la posibilidad de poder corregir y de poder decir, ¿sabes qué? No está correcta tu apreciación por esto, por esto, por esto, pero ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva esto? A que vamos a tener que estar aclarando y aclarando y aclarándole a la autoridad las situaciones que hoy en día nos están requiriendo por diferencias en la elaboración de estos documentos. Así que ahora definitivamente, como lo comenta usted, pues el contador, más de un contador se utilizaría inclusive para determinar si la elaboración de estos documentos es correcta. ¿Por qué? Porque sabemos que la autoridad nos va a fincar diferencias. O sea, no significa entonces que el quehacer del contador esté mal, sino que la facilidad que nos dan para llevar a cabo estos comprobantes fiscales digitales por Internet, la persona que lo está elaborando no lo hace de manera correcta y apropiada, eso nos lleva precisamente a un error. Entonces entiendo que si yo tengo la compra de mercancía y tengo 200 unidades que yo haya adquirido y yo ya vendí 150, pues el sistema me dice a nivel robotizado de parte de la autoridad hacendaria que si él adquirió 200 y ha vendido durante este transcurso de un periodo 150, el robot dice que hay 50 en inventario. Y si por error, por omisión, por no cuidado, quien elabora el CFDI sustituye y da el código de un producto que es el que no ha vendido y le está aplicando y vendió 70 unidades, entonces va a vender 70 unidades del ejemplo de las que nada más tenía 50, entonces ¿de dónde sacó 20? Y ahí la autoridad hacendaria pues ya les llama la atención de que algo está pasando, ¿no? Y lo que está pasando en ocasiones es pues tomar una mala decisión de no darle la importancia y la relevancia de hacer esto. Perdón por lo que pudiera comentar, pero es como decir hoy en día, en lugar de acudir con un médico, me meto a las plataformas, al famoso San Google, y doy las características de lo que yo siento de padecimiento, y ahí me va a decir qué puedo tomar y no puedo tomar, y creo que sería pues no la manera apropiada. Tengo por ahí en la mente, en la vida profesional que hemos trabajado con el área médica, y que nos dicen, es que no se tratan enfermedades, se atienden enfermos. Y una enfermedad puede tener, ejemplo sencillo, 10 enfermos, y la misma enfermedad, pero con 10 enfermos, tiene consecuencias y aplicaciones diferentes y tratamientos diferentes. Entonces, sería lo mismo, ¿verdad? A nivel de contadores. No, la verdad que se convierte todo esto muy interesante y sí, mientras no nos veamos inmersos en un problema, pues pensamos que todo está sencillo y seguimos avante hacia adelante. La vida profesional nos ha demostrado que han llegado, por ejemplo, a solicitarles los servicios a uno y ya les decimos qué hay que hacer y dice, bueno, es que mi esposa ya le van a dar un curso de CFDI y en 15 días ya va a ser una experta para manejar todo ello. Y no tiene la característica de ser contadora, sino simplemente un curso de 15 días. Pero la repercusión y manejo de la parte contable y la parte fiscal es fuerte y agresiva, ¿verdad? Bien, también viene la pregunta de lo que está en boga. ¿Qué pasa con todas esas operaciones que se llevan a cabo con efectivos y que nosotros lo hacemos, voy a pensar así, de buena fe, pero con el desconocimiento de y que la autoridad hacendaria nos lo tipifique como una situación que nos va a grabar un impuesto y que lo que menos pensamos es que fuéramos a pagar un impuesto de algo que nosotros suponíamos que no teníamos por qué pagar, simplemente por no hacer las operaciones de la mejor manera a través de un contador que nos diera las mejores recomendaciones. No estamos hablando de evadir impuestos, sino simplemente de no cometer errores y malas interpretaciones. Sí, así es. Creo que en nuestro quehacer de contaduría también tenemos un deber social, ¿no? De orientar a todas las personas, porque lo vemos todos los días, por ejemplo, en las plataformas, en las redes sociales, vemos cómo se manejan operaciones de comercio
y se hacen transacciones bancarias o como lo comenta usted, por desconocimiento hacemos transacciones en efectivo sin tener esa conciencia de que en alguna situación específica la autoridad nos pueda fincar un impuesto o nos va a requerir que aclaremos por qué esta situación. Entonces creo que también tenemos ese deber social de orientar pues a quien podamos hacerlo, ¿no? Lo hacemos con nuestros contribuyentes, lo hacemos con la familia, pero en realidad hay mucha información ahorita en redes que también pudiera ser aprovechada, pero también encontramos situaciones en las que a veces la autoridad nos sabotea de alguna forma porque hubo un caso muy sonado de incluso una publicación que hizo el SAT de que todas las personas que vendían por internet, por redes sociales, que no se les iba a fiscalizar. Entonces creo que es una mala información porque hablando de las leyes, pues se puede fiscalizar desde un peso que depositemos en una cuenta bancaria. En estos días ya no existen las cuentas personales como se hablaba anteriormente y las cuentas fiscales. Todas las cuentas bancarias son fiscalizables, todas. Entonces significa que yo acudo a una institución bancaria y tengo dinero que ya pagué yo los impuestos y lo tengo como un ahorro. Y voy a realizar una operación de trasladarle un dinero de esta partida a un familiar y acudo a la ventanilla para efecto de hacerlo. Y el empleado o empleada me toma la operación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer entonces una transferencia, un SPAY, y algunos de ellos toman la iniciativa de decir, lo que vamos a hacer es retirarle a ustedes esos 300,000 pesos, como ejemplo, y luego los vamos a depositar en efectivo a la cuenta que me está diciendo, esos 300,000 pesos. Y como yo no estoy con el conocimiento de qué es esto, pues yo digo que lo que está haciendo en este caso como ejemplo, no digo que sean los todos, pero que aquella persona que está haciendo la operación a través de esas operaciones del banco, pues está dejando un antecedente que se depositó a una cuenta ese dinero en efectivo. ¿Qué riesgos hay de esto? Así es, el riesgo pues es muy fuerte porque a lo mejor en un año o en 2 años te van a requerir el importe del impuesto o te van a requerir que aclares el origen, sobre todo el origen, ¿no? De los fondos que fueron depositados a esa cuenta. Ese es el principal riesgo, el tener claro que el origen sea lícito, que el origen ya haya pagado impuestos, pero no hacer cosas, como lo comentan, ¿no? Cosas buenas que parezcan malas. Principalmente antes de hacer una transacción, pues acercarse a una persona especializada, a un contador para que los pueda aconsejar, creo. Ese sería mi punto de vista. O sea que si yo hago una operación o recibo dinero o un sorteo o un préstamo o dinero en efectivo que yo lo deposité, hay que presentarlo en la declaración anual, porque si no la autoridad hacendaria, al no reflejar yo esto y rebasara de 600,000 pesos en un ejercicio anual, pues la autoridad hacendaria me lo podría considerar como ingreso y pagar un impuesto de algo que no debía haber pagado, simplemente por una mala información o por no acudir a donde corresponde. Agradezco que dice que una ocasión platiqué y dije que algún día nos iban a tener la declaración ya preelaborada. ¿Qué pasaría ya para poder cerrar esta charla tan interesante y ojalá que los espectadores pudieran llevarse algo favorable? ¿Qué nos espera en el futuro con la carrera y qué nos espera posiblemente con la eliminación del papel moneda y que todo se haga a través de movimientos cibernéticos de la transferencia de valores? Ir a una tienda de abarrotes, a la ferretería, a la carnicería, al cine, un boleto de avión, un boleto de camión, comprar ropa, ir a un hotel, todo eso, que ya no se utilice el papel ni la moneda, sino que todo sea a través de monedas electrónicas. ¿Qué tendríamos eso como futuro ya en la parte contable? Pues yo pienso que esto se va a dar, ¿no? Creo que vamos viendo el futuro ya como algo totalmente automatizado. Pues simplemente nosotros estar en esa vanguardia, estar preparados para eso y tener esa conciencia de que vamos a tener que trabajar de esa forma, ir modificando e irnos adaptando sobre todo a estos cambios. Es lo único que pudiéramos hacer. O sea que ya todas las operaciones a través de una tarjeta plástica vamos a hacer y vamos a recibir partes monetarias, ¿verdad?
No, pues se convierte interesante toda esta expectativa y todo lo que nos vislumbra ya como empresarios, como contadores y simplemente como ciudadanos en lo que corresponde a todas las operaciones económicas. Bien, pues esperamos haber llenado algunas expectativas y Melissa nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier, maestra Cecilia, por esta gran charla. Le agradecemos por acompañarnos en una edición más de este programa académico del CUSEA, en donde pudimos conocer más sobre su trayectoria, maestra Cecilia, como contadora y sobre la importancia para los futuros egresados de contaduría, sobre adquirir esta capacidad de análisis mediante la implementación de herramientas tecnológicas que ya están automatizando los procesos contables, y también sobre la importancia de humanizarse y esta característica social que es también crucial para su formación. Y bueno, también quiero agradecer la excelente participación del doctor Javier Ramírez Chávez, quien guió y enriqueció este diálogo. También quiero aprovechar para felicitar a todas las contadoras y contadores de nuestro centro universitario en el marco del Día Nacional del Contador, que es el día de mañana, 25 de mayo. Muchas felicidades también a ambos que nos acompañan. Y bueno, también un agradecimiento a toda la comunidad universitaria del CUSEA que participa y hace posible este espacio. Quiero aprovechar para leer algunos comentarios que nos dejaron en el sitio de CUSEA. Un momentito. Tuvimos varios comentarios, estuvo muy activa la comunidad del CUSEA en esta ocasión. Marta Ramírez nos comenta: maestra Ceci, muchas felicidades, gracias por compartir su trayectoria académica. Paola Armendáriz, muchas gracias por compartir su experiencia, maestra Ceci, la admiro mucho. Marta Ramírez nos comenta: felicidades al doctor Javier por este diálogo tan importante en el marco del Día del Contador. Jesús Márquez nos comenta: gracias, maestra Cecilia, por compartir su experiencia con la comunidad. Pati Rolón: excelente, maestra Cecilia. Patricia Castillo nos comenta: un gusto enorme volver a ver a la contadora Ceci Rolón en esta dedicación y entrega como profesionista. Miguel Sandoval felicita a los panelistas y también felicidades por el Día del Contador. Salvador Orozco le manda saludos tanto a la maestra como al moderador. Excelentes maestros y mejores seres humanos. Maribel Loredo Flores nos comenta: qué gusto escuchar a dos excelentes profesores. Y Paola Armendáriz nos deja una pregunta dirigida a la maestra Cecilia: ¿qué le diría a los alumnos que no logran discernir los temas y conforme avanzan estos temas son tropezones en su área laboral? Creo que es una situación muy complicada que estamos viviendo, pero ¿cuál sería mi consejo a estos chicos? Que no se queden con la incertidumbre de no entender lo que un profesor dijo, que vayan más allá, que investiguen, que si tienen que preguntar, pregunten, que si se tienen que acercar a alguien que tiene la experiencia, que lo hagan. Entiendo perfectamente que el quehacer contable es muy complicado, y también otro consejo que les daría es que empiecen a laborar en el área contable desde que estén estudiando, para que cuando terminen la carrera ya lleven cierta experiencia y entonces puedan ya laborar en esferas más altas. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, también Raimundo Barba Ruiz nos comenta: profesor Ramírez Chávez, muy preparado y gran profesor. Y bueno, estos fueron todos los comentarios que nos dejaron durante el diálogo. Muchísimas gracias, reitero, a ambos por acompañarnos en esta edición especial en el marco del Día del Contador. Les agradezco a todos por ver el programa. También un agradecimiento al equipo de CTA, quien hace posible la transmisión de este programa martes con martes. Y bueno, no me queda más que desearles un excelente día y una excelente semana también. Nos vemos en una próxima edición de Dialogando con. Hasta luego.